Esta mujer se levantó a escondidas en mitad de la noche mientras su marido dormía. Luego cogió la ropa que su marido había dejado en el baño después de ducharse y la olió. De repente, se llenó de ira. Unos días antes, mientras Hyaki lavaba la ropa, se le cayó una uña postiza del bolsillo de los pantalones de su marido. De repente, recordó la advertencia que le había hecho su amable compañera de trabajo ese mismo día. Por instinto femenino, supo lo que eso significaba. Así que Hyaki, que nunca iba a la oficina, compró mucho café ese día. Quería aprovechar la oportunidad para averiguar quién se había hecho las uñas iguales. Pero después de repartir todo el café, no descubrió nada. En ese momento, Hyaki se dio cuenta de que Manly no estaba en su puesto de trabajo. Cuando Hyaki llegó al gimnasio, Manly estaba haciendo yoga. Hyaki se fijó inmediatamente en las uñas de Manly y se dio cuenta de que eran iguales a las de su marido. Su marido, Junwoo, era un alto ejecutivo de la empresa. Sus compañeros de trabajo lo consideraban joven y prometedor, y a menudo publicaba fotos de su esposa y sus hijos en internet. Incluso sus clientes lo consideraban un buen hombre y un buen padre. Pero ¿quién iba a imaginar que Junwoo era un hipócrita y un hombre de dos caras? Esa noche, Junwoo llamó por videollamada a su esposa para decirle que tenía que acompañar a un cliente y que llegaría tarde a casa. Hyaki vio la publicación de su marido en las redes sociales y vio que realmente estaba cenando con un cliente. Así que no le dio más importancia. En realidad, ella también había sido una estudiante brillante y había ganado el primer premio en un concurso mundial de programación. Pero en el momento más brillante de su vida, decidió dedicarse a ser ama de casa. Nunca imaginó que en tan solo unos años su marido cambiaría tanto. Al día siguiente, Hyaki fue al hotel para investigar. Dio el número de identificación de su marido y fingió que quería quedarse una noche más. El recepcionista le preguntó, ¿van a quedarse los dos esta noche? Esta pregunta dejó a Hyaki completamente desesperada. Recordó las promesas que le había hecho su marido en la universidad. Confía en mí, te daré un hogar cálido. En ese momento, Hyaki se abrazó a sí misma y lloró desconsoladamente. Sabía que su matrimonio con su marido había llegado a su fin. Junwoo le dijo muchas palabras dulces a Hyaki y quiso tener un poco de intimidad, pero ella lo rechazó. Él sabía que Hyaki empezaba a sospechar de él. Para ponerla a prueba, fingió que se había lesionado la espalda jugando al golf. Hyaki no perdió los estribos, sino que se acercó para ayudarle a dar un masaje. Junwoo inmediatamente le preguntó, ¿cuál es el secreto para mantener vivo nuestro amor? El comportamiento inusual de Hyaki le confirmó sus sospechas. Hyaki también subestimó a Junwoo. Al día siguiente, fue al banco a consultar los ahorros de la familia. El gerente del banco le dijo que Junwoo acababa de transferir todo el dinero. Hyaki se dio cuenta de que Junwoo había comenzado a transferir sus bienes. Por la noche, su suegra mencionó sin querer que Junwoo les había comprado una villa. Junwoo dijo que había sacado el dinero porque lo necesitaba urgentemente. Después de cenar, empezó a dar todo tipo de excusas. Comprar una casa es una buena inversión. En cuanto a ponerla a nombre de sus padres, era porque eran una familia y no había distinción entre ellos. Junwoo era muy hábil con las palabras y no dejaba escapar ni una sola grieta. Sin embargo, a los ojos de los demás, Junwoo era un buen marido, atento y cariñoso con su esposa, y además hacía alarde de su amor en público. Dondequiera que iba, llevaba a su esposa con él. Para los demás, eran una pareja perfecta. Él guapo y ella guapa, pero solo Hyaki sabía que Junwoo era un canalla de pies a cabeza. Una noche, hace unos días, su hija Lily sufrió un ataque de alergia aguda y le costaba respirar. Hyaki llamó a Junwoo, pero no consiguió contactar con él. Desesperada, no tuvo más remedio que llevar a Lily al hospital ella sola. Mientras tanto, Junwoo estaba en un hotel trabajando con su amante. Afortunadamente, Hyaki llevó a su hija al hospital a tiempo y no pasó nada grave. A la mañana siguiente, Junwoo regresó a casa. Hyaki le preguntó qué había hecho la noche anterior. Junwoo, en lugar de pedirle explicaciones, culpó a Hyaki por no haber cuidado bien de su hija. Hyaki le dijo enfadada, ayer la llevé sola al hospital y te llamé 12 veces. Junwoo respondió, ¿no me oíste bien? Se me quedó el móvil sin batería. Perdió por completo la elegancia que mostraba ante los demás y dejó al descubierto su verdadera personalidad. Ante las preguntas de Hyaki, se mostró muy impaciente. Por supuesto, no iba a admitir lo que había hecho la noche anterior. Lo que no esperaba era que se hubiera olvidado la corbata en el hotel. Manly pidió al camarero que se la enviara por correo. Junwoo se excusó diciendo que era una broma de alguien. A continuación, ambos estallaron en una fuerte discusión. Junwoo acusó a Hyaki de buscar problemas donde no los había. Los gritos de ambos asustaron a la niña, que se echó a llorar. Lily dijo que su madre estaba enferma y con fiebre. Junwoo salió entonces por la puerta. Lily dijo que ahora que su padre no estaba, nadie la molestaría. Hyaki, al oír las palabras de su hija, no pudo contener las lágrimas. Sin embargo, en ese momento, la aparición de un hombre cambió a Hyaki. Se trataba de Cian, un compañero de universidad de Hyaki. En la universidad, Cian siempre había estado enamorado de Hyaki, pero ella había elegido a Junwoo. Sin embargo, hasta el día de hoy, Cian seguía recordándola. Hyaki sabía que ya no podía seguir viviendo con su marido, así que empezó a buscar un abogado para consultar sobre el divorcio. Tenía dos peticiones, obtener la custodia de su hija y la mitad de los bienes. Sin embargo,
El abogado le dijo que Junyu ya había empezado a transferir sus bienes. Por lo tanto, si se divorciaba ahora, Hyaki podría quedarse sin nada. El abogado le dijo que no se preocupara y que investigara en secreto el estado de los bienes de Junyu. Después de pensarlo mucho, Hyaki tuvo una idea audaz: convencer a Manly para que la ayudara. Manly le preguntó: ¿por qué crees que voy a ayudarte? Porque Hyaki, cuando fue a vender el anillo, se enteró por casualidad de que Manly necesitaba dinero. Por eso pensó que Manly la ayudaría. Hyaki prometió darle a Manly el 20% de lo que le correspondiera. Tarde o temprano te darás cuenta de lo tonta que eres por enamorarte de él. Él solo se ama a sí mismo. Yo soy tu ejemplo. En realidad, Manly también es una pobre mujer. Tiene un hermano holgazán y glotón, y gran parte de su dinero lo recibe de Junyu. Y digo, recibe, porque Junyu nunca la ha tomado en serio. Manly no podía dejar de pensar en las palabras de Hyaki. En realidad, en ese momento, Manly ya estaba dudando. Estaba pensando si debía ayudar a Hyaki. Sin embargo, un suceso la llevó a tomar una decisión definitiva. Esa noche, Manly le envió un mensaje a Junyu. Le preguntó qué recompensa le daría si conseguía un cliente importante. Junyu le respondió que le daría un ascenso y un aumento de sueldo. Manly pensó que por fin iba a salir adelante y se emocionó mucho. Pero para conseguir el cliente, casi pierde su virginidad. A altas horas de la noche, fue sola a ver al presidente Lin para hablar del contrato. El presidente Lin, al ver que Manly era guapa, tuvo malas intenciones y ordenó a sus subordinados que la emborracharan. Además, el presidente Lin dijo que la firma del contrato dependía de la capacidad de Manly para beber. Para conseguir el contrato, Manly no tuvo más remedio que beber sin parar. Pero, ¿cómo podía una chica beber con un grupo de hombres? En ese momento, alguien le susurró algo al oído al presidente Lin. Manly, que había bebido demasiado, corrió al baño a vomitar. Para su sorpresa, el presidente Lin la siguió. Luego se ofreció a llevarla a casa en su coche. Manly se negaba, pero él insistió en que se subiera al coche. Hyaki vio la escena y, inmediatamente cogió una botella de agua y se la echó encima para que se despertara. Para ayudar a Manly a recuperarse de la borrachera, Hyaki incluso le preparó una sopa de rábano. A la mañana siguiente, Manly se apresuró a darle la buena noticia a Junyu y le dijo que había firmado el contrato. Al principio, Junyu tenía el rostro serio, pero al oírlo, su expresión mejoró. Sin embargo, lo que enfureció a Manly fue que Junyu le había dado el pedido a Siyan. Esto le hizo ver la verdadera cara de Junyu. Al día siguiente, le preguntó a Junyu por qué le había dado el pedido a otra persona. Junyu le dijo que Siyan le había amenazado con dimitir, y ahora era un momento crucial para el ascenso de Junyu, así que estaba sacrificando a otros por su propio futuro. Ni siquiera le importaba que esa persona fuera Manly. Manly recordó entonces que Hyaki había dicho que Junyu era un hombre egoísta y mezquino. Sin embargo, Junyu estaba cavando su propia tumba. Si Manly aceptaba la propuesta de Hyaki de unirse contra él, Junyu quedaría en ruinas. Pero Junyu no había pensado en eso, creyendo que todo estaba bajo su control. Por eso se atreve a utilizar a Manly con tanta impunidad. Al ver que Manly está un poco desanimada, Junyu empieza a decirle cosas bonitas. Junyu incluso le ha preparado un informe para su ascenso. Él cree que así Manly dejará el asunto en paz. Pero Manly le dice enfadada: ¿cómo voy a volver a confiar en ti? Junyu le responde que le garantiza que pronto habrá buenas noticias. Esta noche he reservado 2 sitios en el sitio de siempre. Como disculpa, lo que Junyu no esperaba era que Manly dijera que no estaba de humor. Cuando ella salió de la oficina, Junyu tiró el informe de ascenso a la basura. Para Junyu, Manly era una persona a la que podía manipular a su antojo. Manly, descontenta, fue sola al gimnasio para desahogarse. Justo entonces llegó Hyaki. A medida que Junyu se pasaba más y más de la raya, Manly y Hyaki podrían lograrlo pronto. Manly seguía agradecida a Hyaki por haberla salvado anoche de las manos del presidente Lin. Sin embargo, la gota que colmó el vaso aún no había llegado. Por eso, esta vez también rechazó a Hyaki. Hasta ahora, Manly seguía teniendo ilusiones con Junyu. Siempre pensaba que ella era diferente a Hyaki, pero la realidad le dio una dura lección. Junyu, para desvincularse de ella, la ha destinado a un departamento marginal de la empresa. Y Siyan, que le ha quitado los pedidos, ha sido ascendida directamente a directora del departamento. Todos aplauden y felicitan a Siyan. Manly, sin embargo, se queda estupefacta si ella fue quien consiguió los pedidos. ¿Por qué el ascenso y el aumento de sueldo son para otra? Le pregunta a Junyu por qué la han trasladado. Junyu le responde que es una decisión de la empresa, que se rige por los principios de equidad y justicia y que ha evaluado a todos los empleados. Manly estaba furiosa. Por fin se dio cuenta de que Junyu la había abandonado y que no podía hacer nada para defenderse. Con el corazón roto, se encontró con Hyaki en la calle. Hyaki había sido víctima de un golpe de coche y no podía salir del apuro. Sin embargo, Manly se interpuso y, con unas pocas palabras, ahuyentó al agresor. Si no fuera por Junyu, Manly y Hyaki podrían haber sido buenas amigas. En la empresa, Manly esperaba que Junyu le diera una explicación, pero Junyu ni siquiera quería saber nada de ella. Además, había sido él quien había trasladado a Manly a otra oficina. Por lo tanto, era imposible que la volviera a trasladar. Manly vio claramente la verdadera cara de Junyu. Al día siguiente, Manly fue al gimnasio a buscar a Hyaki.
No se dijeron ni una palabra, solo se miraron. Poco después, Cian y Hyaki se encontraron por casualidad en un foro. En ese momento, Cian ya era una persona muy conocida en el sector. Hyaki, que antes era más competente que él, se había convertido en ama de casa. Cian no podía creerlo. Hyaki no era nada feliz después de casarse. Su marido le era infiel constantemente. Además, Yunyu trataba de forma diferente a los padres de ambos. Ese día, Hyaki llevó a su suegro al hospital para que le hicieran unas pruebas. Solo se ausentó un momento y Yunyu la reprendió. Hyaki le dijo que su padre se había fracturado un hueso y estaba en el hospital. Justo en ese momento, Hyaki se encontró con Cian en el hospital y se enteró de que su padre estaba allí. Pero los dos ancianos sabían que los suegros de Hyaki eran difíciles de tratar y no se atrevieron a decírselo. Casualmente, Cian era alumno del padre de Hyaki. Esta vez, Cian se ocupó de todo lo relacionado con la hospitalización del padre de Hyaki. Era mucho más como un yerno que Yunyu. En ese momento, Yunyu llegó al hospital en su nuevo Mercedes. Para su sorpresa, los guardias de seguridad lo miraron con desprecio y le pidieron que aparcara el coche. En realidad, ese coche deportivo era de Cian. Cuando Yunyu llegó a la puerta de la habitación, antes de entrar, oyó a su suegra alabando lo maravilloso que era Cian. Se burló de él diciendo: «Te hemos causado muchos problemas con nuestra familia. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar esta vez?». Cian respondió que había decidido quedarse en el país, que ya había alcanzado la libertad financiera y que ya no tenía que preocuparse por el dinero. Sus palabras sobre la libertad financiera hicieron que Yunyu se sintiera aún peor. Yunyu sabía que a Cian le gustaba Hyaki, especialmente ahora que Cian era mucho más rico que él. Así que Yunyu empezó a sondear a Hyaki para ver si ya tenía relación con Cian. Pero Hyaki ni siquiera le hizo caso. Yunyu solo pudo mirar con tristeza cómo Cian se alejaba en su lujoso coche. En el coche, acusó a Cian de hipocresía. Dejó a Hyaki en la entrada del edificio y se dispuso a marcharse. A altas horas de la noche, Hyaki le preguntó a dónde iba. Yunyu, por supuesto, no le dijo a Hyaki que se iba a trabajar a un hotel. Hyaki miró el coche que se alejaba y se arrepintió de haberse enamorado de Yunyu. En casa, su suegra también la trataba como a una sirvienta. Estaba harta de esa vida. Al día siguiente era el día en que el padre de Hyaki salía del hospital. Yunyu había prometido a Hyaki que iría a recogerlos. Pero Yunyu les dijo que tenían un asunto urgente y les pidió que volvieran a casa en taxi. Justo cuando su madre se quejaba, un coche de lujo se detuvo delante de ellos. Por estas pequeñas cosas se podía ver que Cian era mucho mejor que Yunyu. Al día siguiente, Hyaki se preparaba para volver al trabajo, pero solo contrataban a recién graduados. Para una madre a tiempo completo, volver al mundo laboral era muy difícil. Justo cuando Hyaki se sentía decepcionada y desanimada, un gesto amable cambió su vida. Una madre le pidió ayuda en el baño. La ropa de la madre estaba empapada de leche materna y era muy indecente. Hyaki cogió la ropa y la puso en la secadora. La madre le dio las gracias, ya que si no hubiera sido por Hyaki, habría pasado una vergüenza. Hyaki le dijo que era normal que eso pasara durante la lactancia. Cuando ella estaba dando el pecho, si oía llorar a un bebé en la calle, se le mojaba el pecho. Hyaki lo entendía perfectamente porque ella también era madre. Le devolvió la ropa seca a la mujer y se marchó. Sin embargo, se olvidó el currículum en el lavabo. Sin embargo, antes de que llegara la buena suerte, Hyaki tuvo que pasar por algunos contratiempos. Esa noche, Yunyu, para mostrar su imagen de buen marido y buen padre, pidió a Hyaki y a su hija que se vistieran elegantes para acompañarle a una recepción de la empresa. Ni siquiera le importó que su hija tuviera riesgo de sufrir una reacción alérgica. Yunyu le dijo a Hyaki: «Hoy es un día muy importante para mí. Aguanta un poco más. Hoy estoy luchando por el puesto de vicepresidente de la empresa». Por eso se llevó a su mujer y a su hija, con el objetivo de mostrar ante su jefe su imagen de buen padre y buen marido. Pero Hyaki se dio cuenta de las intenciones de Yunyu. Después, su hija le dijo que su padre era diferente en las reuniones de empresa. Durante la cena, su padre no la soltaba de los brazos. Si hasta una niña se da cuenta, es evidente lo hipócrita que es Yunyu. Ese día, Hyaki llevó a su hija a casa de su madre y se encontró allí a Cian. Cian le dijo que la Hyaki de antes era la mejor persona que había conocido. «Tú me enseñaste lo que es el verdadero talento. Por mucho que lo intentara, nunca podría superarte. Es una pena que dejaras tu carrera por amor». Esa chica tan brillante desapareció, así que Hyaki tenía un lado desconocido. Seguro que ahora se arrepiente mucho, arrepentida de haber renunciado a su carrera y a sus sueños por alguien como Yunyu. Por suerte, Hyaki ahora tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Ese día, de repente, recibió una llamada de la empresa para que fuera a una segunda entrevista. La madre a la que Hyaki ayudó en el baño era la directora de recursos humanos de la empresa. Al ver el currículum que se había dejado, pensó que era muy adecuada para el puesto de asistente de investigación. Por eso la llamó para que fuera a una segunda entrevista. Además, la mujer le dijo en secreto a Hyaki que el nuevo director general también estaba allí y que se portara bien. Sin embargo, cuando Hyaki entró en la sala de reuniones, descubrió que Cian era el director general de la empresa. Como Cian era alumno del padre de Hyaki, la segunda entrevista era solo un trámite. Pero, inesperadamente,
Cian rechazó a Hyaki. Consideraba que 4 años sin trabajar no se podían compensar fácilmente. Alguien como tú, que ha renunciado tan fácilmente a su carrera y a sus ideales, no es adecuado para nuestra empresa. En ese momento, Manly estaba a punto de volverse loca por culpa de su hermano, que era un holgazán. Ella trabajaba duro todos los días para mantener a su hermano, pero él no hacía nada más que jugar a videojuegos. Incluso le dijo, ¿acaso no es tu dinero el que gasto? Las palabras de su hermano dejaron a Manly sin aliento. Era como un parásito que vivía a costa de Manly y aún así le decía cosas tan crueles a su propia hermana. Era una verdadera tragedia tener un hermano así. Luego, su hermano añadió, ¿quién no sabe lo que haces a mis espaldas? Por favor, respétate a ti mismo. Yo aún tengo dignidad. Manly le pidió que le devolviera todo el dinero que había gastado y que se marchara de allí. Ese día, cuando Manly llegó del trabajo, encontró a su hermano hablando por videollamada con su madre. En la llamada, su madre no paraba de elogiar a su hijo por ser tan sensato y respetuoso. Le había enviado 25.000 yuanes nada más cobrar su sueldo. Manly se quedó desconcertada, ya que su hermano no tenía trabajo. ¿De dónde había sacado el dinero? Tras colgar la llamada, le preguntó de dónde había sacado el dinero. Resultó que su hermano le había transferido a su madre el dinero que Manly le daba para pagar el alquiler y los servicios públicos. Manly ya no tenía dinero y, si el casero venía a cobrar, no podría pagarle. Su hermano parecía no importarle, lo que dejó a Manly sin lágrimas. Lo que más la destrozó fue que su madre, para reformar la casa de su hermano, le pidió que le transfiriera 500.000 yuanes. Resultó que Tianze le había mentido a su madre y le había dicho que trabajaba en un estudio de diseño y que ganaba mucho dinero. Manly dijo que le contaría a su madre la verdad, pero Tianze la detuvo diciendo que él también tenía dignidad. Y su madre, para poder construir la casa de su hijo, llamó a Manly temprano ese mismo día para pedirle dinero. No le importaba en absoluto cómo le iba a su hija fuera de casa. Qué desgraciada era Manly por vivir en una familia así. Manly no pudo seguir escuchando y colgó el teléfono. Al llegar a este punto, por fin comprendí por qué Manly admiraba a Junyu. Cuando Manly acababa de entrar en el mundo laboral, su primer trabajo fue bajo las órdenes de Junyu. Dada la indiferencia de su familia, Manly ansiaba aún más el respeto y el reconocimiento externos. En realidad, esto la llevó indirectamente a perseguir en exceso el éxito y la fama en su vida. Justo un día antes, Hyaki y Manly se habían unido para conseguir pruebas de que Junyu había tendido una trampa a un competidor. Con esas pruebas, podían derribar a Junyu y conseguir la custodia de su hija. Pero, en el momento crucial, Manly fue engañada y sobornada por Junyu. Como resultado, Manly, llena de ilusiones, destruyó las pruebas. Más tarde, Hyaki se enteró de que Manly no había vuelto a casa la noche anterior y, al instante, comprendió lo que había pasado. Le preguntó a Manly si había entendido las verdaderas intenciones de Junyu. Él te ha tratado tan bien porque temía que filtraras las pruebas. Le dijo, ¿aún no te has dado cuenta de los métodos despiadados de Junyu? Pero Manly seguía soñando con un futuro maravilloso sin Hyaki. Al ver que no había remedio, Hyaki se marchó enfadada, muy deprimida. Se sentó sola en el parque. Sus padres no podían contactar con ella y estaban muy preocupados. Cian la encontró y le echó una bronca. Hyaki le preguntó por qué la menospreciaba. Yo renuncié a mis sueños, pero tú puedes seguir adelante con los tuyos. Yo también tuve que sacrificar mi trabajo y volver a casa por necesidad. Cian no la menosprecia, solo que no soporta verla caer así. Ese día, Hyaki le pidió a su suegra que fuera a recoger a su hija al colegio, pero la suegra, que no sirve para nada, no se dio cuenta de que la niña se había perdido cuando la llamó por teléfono. Cuando se dio cuenta, Lily ya había desaparecido. Hyaki recibió la llamada y se puso muy nerviosa. Cian se dio cuenta de que salía corriendo y cogió su coche para llevarla. Cuando Hyaki llegó, ya habían encontrado a la niña. Su suegra, en lugar de arrepentirse, culpó a Hyaki por dejarla ir a recoger a la niña. Junyu también reprochó a Hyaki, yo trabajo duro fuera para mantener a la familia. ¿Para qué? Para que tú cuides de este hogar y de nuestra hija. Y tú ni siquiera eres capaz de hacer algo tan sencillo. Me has decepcionado mucho. Junyu vio que Hyaki estaba a punto de enfadarse y no siguió hablando. Cian le envió el vídeo de la cámara de seguridad a Hyaki. Hyaki se lo enseñó a Junyu y este se calló. Para asegurarse de que Hyaki no fuera a montar un escándalo en la empresa y poder convertirse en vicepresidente, Junyu organizó una ceremonia para celebrar su 10º aniversario con Hyaki. En aquel entonces, Junyu, para conquistar a Hyaki, le tiró un balón de baloncesto a la cabeza a propósito, pero Hyaki no sabía que Junyu lo había hecho a propósito. Ahora, mirando atrás, se da cuenta de que Junyu lo había planeado todo. A continuación, Junyu le hizo una declaración improvisada a Hyaki. Si Hyaki no hubiera conocido su carácter, casi se lo habría creído. Todo lo que Junyu quería era mantener a Hyaki tranquila para evitar complicaciones. Junyu, para poder convertirse en vicepresidente, utilizó a Manly para tender una trampa a su rival. Al final, su rival fue despedido de la empresa. Sin rival,
Junyu estaba convencido de que el puesto de vicepresidente era suyo, pero el jefe no solo iba a dejar en suspenso su nombramiento como vicepresidente, sino que además iba a iniciar una investigación para descubrir quién había traicionado a la empresa. Ahora Junyu vuelve a preocuparse por que lo descubran, pero se le ocurre que Manly asuma la responsabilidad por él. Al día siguiente, Junyu busca a Manly y le dice que, a partir de ahora, el juego entre ellos ha terminado. Manly le suplica que no sea tan cruel, pero Junyu es un canalla despiadado. Ese día, descubre que alguien ha entrado en su cuenta. Como en su cuenta hay pruebas de cómo ha tendido una trampa a sus compañeros, se pone inmediatamente en guardia. A través de la investigación del administrador de la red de la empresa, se enteró de que era Manly quien había iniciado sesión con Suide. Sabía que, en ese momento, Manly ya debía de tener las pruebas de que él había incriminado a sus compañeros. Así que Junyu volvió a cambiar de actitud y llevó a Manly a un restaurante romántico, bajo el efecto de las flores, la tarta y el champán. Manly, cegada por el amor, volvió a caer en la trampa. En realidad, Junyu estaba a punto de echarle toda la culpa a ella. Para calmar a Manly, Junyu empezó a pintarle un futuro maravilloso. Cuando sea vicepresidente, el puesto de asistente será tuyo. Manly, feliz en su interior, borró tontamente todas las pruebas del delito de Junyu. Ese día, Junyu descubrió de repente que su ID había sido bloqueado. Al preguntar, se enteró de que la junta directiva estaba investigando a la persona que había traicionado a la empresa y que sospechaban de él. Junyu acudió inmediatamente a su superior para averiguar qué estaba pasando. Sabía que se avecinaba una gran desgracia, así que tenía que encontrar rápidamente a alguien que asumiera la responsabilidad. Así que volvió a confirmar con Manly que había destruido todas las pruebas, tras asegurarse de que no quedaba ningún rastro. Quizás sintiéndose culpable, Junyu le dijo a Manly que disfrutara de la noche, ya que sería su última cena juntos. Al día siguiente, llamaron a Manly a la sala de reuniones. Varias personas la miraban como si fuera una criminal. Junyu, claramente nervioso, no se atrevía a mirarla a los ojos. Al parecer, la empresa sospechaba que Manly había filtrado información confidencial de los clientes. Manly dijo que no tenía permiso para acceder al backend de la empresa. El jefe respondió que ella no tenía permiso, pero que Junyu sí, y la última dirección IP desde la que se había iniciado sesión era la de su ordenador. Junyu se apresuró a defenderla diciendo que Manly había actuado por impulso. Le rogó a la empresa que, por su bien, le diera otra oportunidad. En ese momento, Manly se sintió como si le hubieran caído 5 rayos. Junyu ya le había echado toda la culpa. Manly no podía defenderse. Aunque ella dice que fue Junyu quien filtró la información de los clientes, ya no sirve de nada. El jefe la acusa de no tener conciencia. Junyu está intercediendo por ti y tú dices que fue él quien filtró la información confidencial. Si no fuiste tú, ¿por qué robaste la cuenta de Junyu? Junyu es muy hábil. Ha manipulado a Manly a su antojo. Sin embargo, ahora ya es demasiado tarde. La empresa le ha pedido a Manly que renuncie lo antes posible. De lo contrario tomará medidas severas contra ella. Manly, furiosa, agarra a Junyu cuando éste sale del trabajo. Junyu cree que Manly se lo ha buscado ella misma. Manly le pregunta, ¿por qué me has difamado y me has tendido una trampa? Junyu le dice que comprenda a la empresa y que se vaya cuanto antes. Manly ha visto la verdadera cara de Junyu. Este es el precio de su obstinación. La suegra de Hyaki acaba de encontrar un recibo de un hotel. Sospechaba que Hyaki tenía un amante. El suegro le recordó a su esposa que, si era de Junyu, ¿qué harían? Pero la suegra se mantuvo firme e insistió en que era de Hyaki. Justo por su estupidez, Hyaki había ganado 500.000 yuanes inesperadamente. Entraron a escondidas en la habitación. Sacaron el recibo del hotel y le dijeron a Hyaki que dijera la verdad. Hyaki no entiende nada y le dice a su suegra que le pregunte a Junyu. Justo en ese momento, Junyu llega a casa del trabajo. La suegra se anima de inmediato y le muestra el recibo a Junyu. Dile a tu mujer que explique qué ha pasado aquí. El suegro dice que en su familia siempre han sido honrados y rectos. Junyu dijo que el recibo era de sus padres, y todos se quedaron estupefactos. No esperaban que ellos mismos revelaran la fea conducta de su hijo. Junyu se excusó diciendo que era el recibo del hotel donde se había alojado durante un viaje de negocios. Sin embargo, Hyaki se dio cuenta de que era un hotel de la zona. Al ver que Junyu se negaba a admitirlo, Hyaki le insinuó que sabía de dónde había salido el recibo. Junyu, que también era inteligente, sacó 500.000 yuanes en efectivo para taparle la boca a Hyaki. Hyaki aceptó encantada, pero la suegra, al enterarse, se sintió muy dolida. La suegra, que no estaba dispuesta a aceptar la situación, ideó un plan para recuperar los 500.000 yuanes de Hyaki. Al día siguiente, un hombre con aspecto amenazante irrumpió en la casa. Eran los actores contratados por los padres de Junyu para montar una farsa. Fingían que el suegro les debía 500.000 yuanes y habían venido a cobrar. Si no les daban el dinero, iban a destrozar la casa. Sin embargo, actuaban muy bien. La suegra incluso fingía regañar a Junyu. Para sorpresa de todos, Hyaki se lo creyó. La suegra le dijo que sacara dinero rápidamente para salvar la situación. Hyaki dijo que llamaría a Junyu, pero el suegro se lo impidió.
Justo en ese momento llegaron los padres de Hyaki. Los hombres querían que Hyaki sacara el dinero cuanto antes. Sin embargo, el padre de Hyaki se emocionó tanto que se desmayó. Hyaki, que no quería que los hombres la molestaran, les dio 250.000 yuanes. Por suerte, su padre no sufrió ningún daño grave. Después, Manli le dijo a Hyaki que esos hombres habían sido enviados por los padres de Junyu. Sin embargo, la codiciosa madre de Junyu no se conformó y quiso sacar otros 250.000 yuanes de Hyaki. Volvieron a llamar a los hombres, pero esta vez Hyaki se quedó al margen viendo cómo actuaban. Cuando vio que los hombres empujaban a su suegro al suelo, Hyaki se echó a reír. Esta vez, no solo no iba a darles dinero, sino que iba a recuperar los 250.000 yuanes que había dado. Al ver llegar a la policía, los hombres que estaban actuando se hicieron pis encima. Los hombres, asustados, fueron a la comisaría y contaron todo lo que había pasado. El anciano dijo que su nuera tenía dinero y no se lo dejaba gastar, por lo que le había pedido ayuda. La suegra intentó defenderse con todas sus fuerzas, pero cuando la policía dijo que los detendría, se acobardó inmediatamente. El suegro, cobarde y temeroso, dijo que esos hombres eran personas que ellos habían contratado para actuar. Hyaki se quedó sin palabras y fue inmediatamente a pedirle a la suegra que le devolviera los 250.000. El suegro y la suegra no querían ir a la cárcel por este asunto, así que devolvieron el dinero. Después, Hyaki les confesó a sus padres que iba a divorciarse de Junyu. Sus padres la apoyaron firmemente en su decisión. Junyu, tras utilizar a Manli, la echó sin piedad de la empresa. En ese momento, Manli se arrepintió de no haber escuchado el consejo de Hyaki. Siyan no pudo esperar y tiró las cosas de Manli a la basura. Al ver sus gestos exagerados, cualquiera habría pensado que tenía algún gran rencor hacia Manli. Manli le preguntó si se había vuelto loca y qué estaba haciendo. Siyan respondió que ya había pedido a un compañero que recogiera sus cosas. Cuanto más arrogante es Siyan ahora, más se arrepentirá en el futuro. Manli tiró el paraguas que le había regalado Junyu. A partir de ese momento, rompió toda relación con Junyu. Junyu también se creía el vencedor, pensando que se había deshecho de Manli. En su opinión, Manli ya no suponía ninguna amenaza para él, así que dejó al descubierto su lado más cruel. Pero no se puede negar que Junyu estaba teniendo mucha suerte. La empresa le había contratado una nueva asistente. La chica se llamaba Yazi y era la hija del presidente de la empresa. Yazi se cree una experta por haber estudiado en el extranjero y se muestra altiva ante sus compañeros, antes incluso de que sus compañeros hayan empezado a familiarizarse con ella. Ya está dando órdenes. Por favor, actualicen ahora mismo los datos de rendimiento y envíenme una copia. Los compañeros le dicen que el viernes es cuando se actualizan los datos. Yazi responde que le gusta adelantarse. Junyu, al descubrir quién es ella, se pone muy contento. Si pudiera casarse con una mujer como Yazi, estaría hecho de oro. Así que se puso en plan recto y honesto. Si no eres capaz de hacer tu trabajo, vete de la empresa en cuanto termines las prácticas. Como era de esperar, las palabras grandilocuentes de Junyu hicieron que Yazi lo mirara con otros ojos. Y Manli, tras dejar a Junyu, también encontró el amor verdadero. Xiao, el nuevo empleado de la empresa, se enamoró de ella a primera vista, al ver que Manli era querida. La envidia de Siyan volvió a salir a la superficie. Dijo que Manli era una mujer que solo buscaba a hombres ricos y que Xiao ni lo intentara. Pero Xiao no hizo caso a las tonterías de Siyan. Para acercarse a Manli, se acercó con una planta suculenta y le habló. Manli le dijo directamente que luego le pediría su número de teléfono, y que luego le preguntaría cómo le iba con la planta. Xiao no se dio cuenta de las intenciones de Manli. Junyu sabía que ese día era el cumpleaños de Yazi, así que le preguntó cómo lo iba a celebrar. Yazi le dijo que había pensado invitar a sus compañeros a comer para celebrarlo, pero que al final ninguno tenía tiempo. En realidad, no es que nadie tuviera tiempo, sino que Yazi no sabía cómo comportarse y nadie quería ir. Junyu, con hipocresía, le dijo que, como su superior, no estaba bien que él la invitara a comer, pero que comprar un postre para felicitarla estaba bien. Junyu era muy inteligente y, en nombre de su superior, le celebró el cumpleaños a Yazi de forma legítima. No se mostró ansioso ni desesperado, sino que mantuvo una relación distante con ella. La forma de actuar de Junyu hizo que Yazi sintiera algo diferente por él. No fueron a un restaurante elegante, sino a una tienda de conveniencia. Junyu compró un pequeño pastel. Quizás Yazi, acostumbrada a una vida de lujo, sintió algo nuevo en esta pequeña celebración de Junyu. Junyu encendió un mechero y le pidió que pidiera un deseo. Yazi, con cara de emoción, sopló la llama. A continuación, Junyu comenzó a presentarse ante Yazi como un buen hombre, un buen marido y un buen padre. Yazi, efectivamente, se dejó engañar por las mentiras de Junyu. Junyu le preguntó si todavía estaba soltera. Después de todo lo que había dicho, esa era la verdadera intención de Junyu. Al saber que Yazi estaba soltera, se sintió aliviado. Yazi dijo que ese era el cumpleaños más significativo de su vida. Al salir de la tienda de conveniencia, Junyu dijo que tenía que irse a casa a acostar a su hija. Luego, muy atento, llamó un taxi para Yazi. La imagen que Junyu había creado de sí mismo hizo que Yazi se enamorara por completo. Con un nuevo objetivo,
Junyu ahora ve a Manly con malos ojos. Obliga a Sian a echar a Manly. Pero lo que no esperaba es que, en el momento crucial, Cian llegara a la empresa. Su empresa siempre ha querido colaborar con Cian. Y una de las condiciones de Cian para colaborar es que Manly sea la persona de contacto del contrato. De lo contrario, ni hablar. En ese momento, Junyu se siente tan mal como si se le hubiera metido una mosca en la boca. Pero no puede demostrarlo. Le pide a Manly que informe a sus superiores de que él ha cerrado el trato. Junyu se toma muy en serio el hecho de atribuirse el mérito. En realidad, esto no tiene nada que ver con él. La razón por la que Cian aparece en la empresa de Junyu en el momento crucial es porque Hyakki ha acudido a él en busca de ayuda. Hyakki y Manly han empezado a aliarse contra Junyu. Siyen, que al principio se mostraba arrogante, ahora se ha vuelto mucho más obediente. Manly ha ocupado su puesto como jefa. Le pidió a Siyan que le devolviera el contrato de renuncia. En cuanto vio el contrato, lo rompió en pedazos y lo tiró a la basura. Manly por fin pudo desahogarse. Llamó a Hyakki para darle la buena noticia de que Junyu y la Snob de Siyan estaban muy enfadados. Esta fue la primera gran victoria de Hyakki y Manly tras aliarse. Después, Hyakki fue en persona a dar las gracias a Cian, pero sin querer parecer demasiado efusiva. Hyakki se quedó en un rincón y Cian, al verla, se sintió desconcertado. Cian le preguntó qué relación tenía con Manly. En realidad, él aún no sabía que Hyakki estaba preparándose para divorciarse de Junyu. Cian aún le guardaba rencor a Hyakki por haber abandonado su carrera en su mejor momento para dedicarse a la familia. Ese día, un compañero de trabajo le dijo a Junyu que había visto a Hyakki en una conferencia. Resulta que Hyakki, para poder divorciarse, se lo había ocultado a Junyu y se había esforzado mucho estudiando con la esperanza de recuperar algún día el esplendor de antaño. Junyu se quedó muy sorprendido al enterarse de que Hyakki había estado estudiando en secreto. Siempre había deseado que Hyakki se quedara en casa, a ser posible sin ninguna habilidad social, para poder manejarla a su antojo. Así que le dijo con tono sarcástico que esperaba que se diera cuenta de cuál era su lugar y que diera prioridad a la familia. Hyakki respondió que ya había sacrificado bastante por la familia y que ahora quería ser ella misma. Junyu, sin embargo, opinaba que, ahora que tenía una familia, debía asumir las responsabilidades de esposa y madre. ¿Vas a perseguir tu propia valía sin tener en cuenta los sentimientos de tu familia? ¿Vas a sacrificar a tu familia por ser tú misma? Eso no es perseguir tu propia valía. Es egoísmo. Hyakki respondió que solo quería ser egoísta una vez y que no volvería a renunciar a ello. Además, no le apetece discutir con Junyu y solo quiere hacer lo que cree que es correcto. Irónicamente, Junyu le pide a Hyakki que se quede en casa. Al poco rato, empieza a charlar con Yazi. Y Hyakki lo ve todo. Esto refuerza aún más su decisión de valerse por sí misma. Como aún no ha conseguido el puesto de vicepresidente, Junyu tiene que seguir fingiendo ser un marido cariñoso con Hyakki. Le pidió a Hyakki que lo acompañara a la fiesta de cumpleaños de Yuton, un alto ejecutivo de la empresa. Hyakki no quería ir a esas fiestas aburridas. Pero Manly le dijo que Yuton era un alto ejecutivo de la empresa, y que ese día seguramente asistirían muchos peces gordos del sector. Para Hyakki, que quería volver al mundo laboral, era una oportunidad. Quizás esas personas se convertirían en su círculo de contactos en el futuro. Por eso, no solo iba a ir, sino que lo haría con elegancia. Cuando Hyakki llegó, todos se estaban preparando para hacer una actividad. Hyakki, que no sabía nada, no estaba preparada en absoluto. Inmediatamente envió un mensaje a Manly pidiendo ayuda. Manly le dijo a Hyakki que no se preocupara, que llegaría en media hora. Resultó que la actividad a la que se refería Yuton era jugar al billar. Después de ganar una partida, Yuton preguntó quién quería jugar la siguiente. En ese momento, todos miraron a Hyakki. Justo entonces, Manly llegó con el equipo de Hyakki. Los malintencionados querían que Hyakki hiciera el ridículo en público y la obligaron a jugar una partida de billar con Yuton. Pero, para sorpresa de todos, Hyakki despejó la mesa de un solo golpe. Su habilidad con el taco habría avergonzado incluso a Osu, Yiban y Endri. Todos los presentes quedaron boquiabiertos ante tal hazaña. Después, Yuton se acercó a Hyakki, muy sorprendido de que jugara tan bien. Durante la charla, se enteraron de que Hyakki y Yuton eran compañeras de clase. Lo más sorprendente es que el maestro que les enseñó a jugar al billar era el mismo. Las dos se emocionaron y se dieron un abrazo de amor. Al día siguiente, Yuton se encontró con Junyu en la empresa y le dijo que su mujer jugaba mejor al billar que él. En cualquier caso, ella solo tenía elogios para Hyakki. Sin embargo, Junyu no sabía que Hyakki también sabía jugar al billar. Sin embargo, hay muchas cosas que él no sabe. Cada vez que llevaba a su asistente al hotel para trabajar hasta tarde, Hyakki, sin que él lo supiera, volvía a la empresa para hacer una entrevista. Y el entrevistador era Cian, al igual que la última vez. Tras un periodo de estudio intensivo, Hyakki estaba muy bien preparada. Cian le preguntó qué haría si no superaba la entrevista. Hyakki respondió que, independientemente de si conseguía el trabajo o no, estaba decidida a seguir buscando la realización personal. Cian le dijo: enhorabuena por unirte al departamento de investigación de nuestra empresa. Este era el momento más bajo de Hyakki, pero a partir de entonces, cada día sería mejor. En comparación con su esfuerzo y ambición,
Junyu se alejaba cada vez más de sus compañeras de trabajo con las que hacía ejercicio. Hyaki, sin embargo, seguía ocultándole que estaba estudiando en secreto. Junyu seguía pensando que Hyaki se pasaba el día comiendo, bebiendo y divirtiéndose. No sabía que Hyaki no solo había entrado en una de las empresas tecnológicas más importantes del sector, sino que también había contratado a un abogado para divorciarse. Ahora que tenía trabajo, Hyaki tenía más cartas en la manga para luchar por la custodia de su hija, y lo que le esperaba era un hombre al que amar y en quien confiar. Ese día, al salir del trabajo, Hyaki se quedó dormida sobre la mesa. Agotada, Cian pasó por allí y cerró su ordenador. Hyaki se despertó sobresaltada y dijo que aún no había terminado su trabajo. La conversación que siguió hizo que Hyaki cambiara su opinión sobre Cian. Él le dijo que todo lo que había conseguido se lo debía a ella. A Hyaki le pareció increíble. Cian le confesó que había imaginado innumerables veces la posibilidad de reencontrarse, pero nunca se había imaginado que sería así. Cian se había esforzado al máximo en sus estudios de tecnología con la esperanza de poder competir algún día con Hyaki, pero no se imaginaba que Hyaki se había convertido en ama de casa a tiempo completo. Cian dijo que ahora por fin entendía lo que se sentía al ser el mejor sin rival. Te ayudo porque siento admiración por mi antiguo rival. Quizás algún día puedas volver a competir conmigo. Pero Hyaki había perdido toda la confianza en sí misma. Llevaba demasiado tiempo fuera del sector y quizá nunca podría volver a ganar a Cian. Cian se dio cuenta de sus pensamientos y dijo algunas cosas a propósito para provocarla. Ese día, Junyu y Yazi tuvieron una gran pelea en el hotel. Yazi pensó que su posición había cambiado radicalmente. Le pidió a Junyu que se pusiera la camisa que ella le había comprado para ir a la reunión. Junyu dijo que no estaba bien, pero en su interior estaba muy contento. Después, aparecieron juntos en la sala de reuniones y Yazi les asignó las tareas a todos. Al día siguiente era la fiesta de firma del contrato con Cian, y en esta recepción no se invitaba a los familiares. Yazi dijo que ella sería la acompañante de Junyu y se encargaría de recibir a los invitados importantes. Junyu se marchó antes porque no se oponía a que Yazi fuera su pareja. Yazi era muy calculadora y excluyó a Manli. Tenía miedo de que Manli fuera más guapa que ella. Yazi encargó vestidos de gala para todas, menos para Manli, pero Manli se lo tomó a broma, porque cuanto más le impedía a Yazi ir, más ganas tenía de ir. Cuando Hyaki llegó a casa, Junyu la regañó por no saber en qué estaba ocupada tanto tiempo. Hyaki le dijo que aún no había tenido tiempo de contárselo, pero que había pasado la entrevista para una empresa. Junyu se sorprendió al saber que Hyaki trabajaba. Sin embargo, aún no sabía el plan secreto de Hyaki. Hyaki le dijo a Junyu que en el futuro se ocupara de sus propios asuntos. Esto enfureció a Junyu, que le dijo: ¿te he pedido que te quedes en casa y te dediques a los niños? ¿He hecho algo malo? Ante los gritos de Junyu, Hyaki respondió con mucha calma. Entonces, Hyaki le contó lo de la fiesta. Tu nueva asistente se ocupará de tu vida. Así estaré tranquilo. Cian ya no estaba tan enfadado como antes, así que cambió radicalmente de actitud y apoyó a Hyaki para que saliera a trabajar. Junyu incluso le dedicó unas palabras de cariño a Hyaki. Hyaki salió totalmente victoriosa de esta lucha. Al día siguiente, Hyaki fue personalmente a casa de Cian para ayudarle a elegir un traje, porque esa noche iban a humillar a Junyu. Antes de que llegara Manli, Yazi se aprovechó de que su padre era el presidente para lucirse. Justo cuando estaba en su momento de gloria, llegaron Cian y Manli. De repente, los dos se convirtieron en el centro de atención. Yazi palideció ante Manli. Al ver a Manli tan radiante, Junyu se sintió tan incómodo como si se hubiera tragado una mosca. Al día siguiente, Hyaki iba a recoger a Manli al trabajo. Cuando Manli se subió al coche, no vio a Cian en el asiento trasero. Inmediatamente le preguntó por qué había salido tan tarde del trabajo. ¿No te habrá vuelto a molestar ese CEO pervertido? ¿Cian? ¿C? ¿Qué estaba detrás? Se quedó helado al oír eso. Ayer había ayudado a Manli a quedar bien delante de Junyu y Yazi. Si no hubiera sido por Hyaki, Cian habría matado a Manli. Al día siguiente, Junyu cambió de actitud por completo. Al enterarse de que Manli ahora tenía una buena relación con Cian, pensó que podía volver a utilizarla. Pero antes de hacerlo, la humilló un poco. Cian es un farsante. Solo actúa según la situación. No sueñes con convertirte en la esposa de un magnate. Ahora tengo 2 proyectos a punto de salir adelante. Puedes aprovechar esta relación para impulsarlos. Junyu quería utilizar la relación de Cian para facilitar la cooperación con otras personas. Luego le prometió a Manli que, si conseguía esos contratos, ella tendría su parte. Manli dijo que Cian nunca haría algo tan repugnante, ya que él se basaba en su propio mérito. A diferencia de ella, Junyu le pregunta si tiene claro para quién trabaja ahora. Manli responde que se gana la vida con su talento y que da igual para quién trabaje. Junyu se está humillando a sí mismo, creyendo que puede manipular a Manli. En realidad, Manli ya no es la chica tonta de antes. Ahora tiene una relación con Hyaki que va más allá de la amistad, con Manli como cómplice en la empresa. Es solo cuestión de tiempo que Hyaki derrote a Junyu, para ayudar a Hyaki a conseguir pruebas de la infidelidad de Junyu.
Ese día Manly derramó café a propósito, y el móvil de Junyu se mojó y no se encendía. Pero esta vez cometió un descuido y le dio su móvil a Xiao para que se lo arreglara. Manly aprovechó la oportunidad para decir que ella también tenía que arreglar el suyo, y le pidió a Xiao que le diera también el móvil de Junyu para que se lo arreglara. Manly le dio el móvil a Hyaki. Hyaki descargó todos los datos del móvil de Junyu en su ordenador, y luego fueron juntas al abogado. Hyaki le contó al abogado que Junyu había transferido más de 6 millones y que no sabía dónde estaba ese dinero. El abogado le dijo a Hyaki que era una táctica habitual de Junyu para transferir bienes matrimoniales. Ahora había que darse prisa para averiguar dónde estaba ese dinero. Sin embargo, Junyu era muy astuto y Hyaki no consiguió ninguna información útil. Por el contrario, comenzó a sondear a Hyaki. Hyaki le dijo, ¿no estarás preocupado de que algún día te supere? Junyu había transferido en secreto los bienes matrimoniales con el pretexto de comprar un coche. Por eso, las chicas deben tener mucho cuidado y no dejarse engañar por gente como Junyu, para ascender socialmente. Incluso se burlaba en secreto de Hyaki diciendo que el dinero no era lo más importante. Lo más importante era que pudiera estar a la altura de su estatus, su posición y su elegancia. Sin embargo, la madre de Yazi desprecia a Junyu desde lo más profundo de su corazón. Ese día, Junyu y Yazi estaban en su nueva mansión imaginando su futuro. De repente, sonó el timbre. Era la madre de Yazi. Al entrar, ni siquiera miró a Junyu a los ojos. Junyu se acercó para saludarla, pero la madre de Yazi le dijo fríamente que esperara fuera. El comportamiento de Yazi enfureció a su madre. La madre seguía esperando que su hija viera la verdadera cara de Junyu, pero era evidente que Yazi ya estaba perdidamente enamorada de Junyu. He oído que su familia solo tiene una pequeña tienda, en comparación con la nuestra. La diferencia es enorme. Detrás de la diferencia de clase social se esconde una diferencia abismal en la forma de ver el mundo. La madre le recomendó encarecidamente a Yazi que recapacitara, pero Yazi, obstinada, se empeñó en seguir con Junyu. Su madre incluso le dijo que Junyu, que hoy era capaz de renunciar a todo por ella, mañana podría dejarla por otra persona. A los ojos de su madre, Junyu era un traidor desagradecido, pero Yazi no hizo caso de sus consejos. Para desahogar su ira, su madre llamó a Junyu. Junyu dijo, nosotros también queremos vuestra bendición. Si tenéis alguna petición, no dudéis en decirla. La única petición de Yazi era que se alejara de su hija. Alguien como tú solo puede engañar a una chica inocente como Yazi. Algún día, Yazi pagará por su ignorancia. Tú también. Tarde o temprano recibirás tu merecido. Las palabras de la madre de Yazi fueron muy satisfactorias, para ayudar a Junyu a establecerse en la empresa. Yazi utilizó sus contactos para conseguirle clientes a Junyu, sin importarle emborracharse hasta perder el conocimiento. El padre, al ver que Yazi se destrozaba por alguien que no lo merecía, se sintió muy dolido. Se culpaba a sí mismo por haber protegido demasiado a Yazi, lo que la había llevado a no conocer el mundo y a no saber distinguir el corazón de las personas. Yazi fue regañada por su padre y salió corriendo. En ese momento, Junyu llegó y volvió a intentar seducir a Yazi. Junyu le dijo que no quería verla pelear con sus padres ni verla triste y afligida. Fingió estar muy apenado y dolorido, y luego fingió que se iba a marchar. Junyu estaba seguro de que Yazi lo llamaría. Efectivamente, Yazi no pudo resistirse a ese tipo tan falso. A la mañana siguiente, Yazi se despertó con resaca, sin saber si se arrepentía de lo sucedido la noche anterior. En ese momento, Junyu le llevó el desayuno. Yazi le dijo que había bebido demasiado y que no se preocupara por lo que hubiera pasado. Junyu, con hipocresía, le dijo que a partir de ese día se haría responsable de su futuro. Hyaki estaba comprando productos básicos en el supermercado cuando, al pagar con tarjeta, descubrió que la tarjeta estaba bloqueada. Al salir del supermercado, llamó inmediatamente a Junyu para preguntarle por qué le habían bloqueado la tarjeta. Resultó que Junyu se la había bloqueado, alegando que estaba pasando por dificultades económicas. Pero Hyaki pagó con su propio dinero. En realidad, Junyu estaba preparando el terreno para el divorcio. Al llegar a casa por la noche, Junyu se lo contó a sus padres. De tal palo, tal palo. Junyu incluso les pidió que no se lo dijeran a Hyaki por el momento. Por un lado, el divorcio implicaría la división de los bienes y necesitaba tiempo para gestionarlo. Junyu estaba ganando tiempo para transferir sus bienes. Sin embargo, no sabía que Hyaki ya lo tenía todo preparado. En ese momento, Hyaki regresó con su hija y dejaron de hablar. En realidad, Hyaki ya sabía más o menos de qué estaban hablando. Entonces, Lily dijo que su padre olía mal. Hyaki le dijo a su hija que su padre olía a perfume. En realidad, Junyu también era tonto. Hyaki claramente estaba insinuando algo. Si lo hubiera pensado un poco más, habría adivinado que Hyaki ya sospechaba de él. Además, sus motivos eran demasiado obvios. Junyu dijo que cada vez tenían menos cosas en común. Hyaki no solo no discutió, sino que sonrió y dijo que eso era normal entre un matrimonio tan viejo. Esta actitud de ella sorprendió a Junyu. Junyu se excusó diciendo que no quería que Hyaki se sintiera triste. Hyaki respondió, ¿por qué iba a estar triste? Te tengo a ti y a los niños. Soy muy feliz. Quería ver qué iba a hacer Junyu a continuación. Mientras tanto, Hyaki también estaba haciendo los últimos preparativos. Como Junyu le había quitado la tarjeta,
Hyaki se vio obligada a aceptar trabajos extra para ganar dinero. Ese día, Cian la vio por casualidad. Cian estaba convencido de que Hyaki debía de estar pasando por algún problema, así que citó a Manly para averiguar qué le había pasado a Hyaki. A continuación, Manly le contó todo lo que había pasado entre Junwoo y Hyaki, incluido su pasado con Junwoo. Cian se quedó muy sorprendido al saber que Hyaki estaba pasando sola por un tormento psicológico. Al ver a Hyaki tan agotada, Cian se acercó y le puso su abrigo. Quizás esto también fue una suerte para Hyaki, ya que se reencontró con Cian en el peor momento de su vida. Esa noche, recibió una llamada misteriosa y no se atrevió a contestar delante de Hyaki. Pero Hyaki vio el número y lo memorizó. Junwoo, nervioso, dijo que era una llamada molesta y salió apresuradamente con su maleta. Hyaki buscó el número que había llamado a Junwoo y descubrió que era de una agencia inmobiliaria en el extranjero. Inmediatamente pensó que los 6 millones que Junwoo había transferido en secreto podrían haber sido utilizados para comprar una propiedad en el extranjero. Transferir más de 6 millones de dólares sin dejar rastro era imposible. Seguramente habría dejado algún indicio en algún lugar. Si pudiera averiguar el destino de esos 6 millones, sería un golpe duro para Junwoo en el juicio. Hyaki encontró inmediatamente la empresa. En ese momento, un hombre la vio. El hombre se puso muy en guardia, sospechando que Hyaki no tenía buenas intenciones. A continuación, le preguntó cómo había sabido de su empresa. Como solo hacían negocios con gente conocida, muy pocos sabían de su actividad. Nuestra empresa se rige por el principio de que el cliente es lo primero y protegemos su privacidad. La actitud del hombre dejaba claro que no le daría ninguna información a Hyaki. Pero Hyaki no se rindió y esperó abajo hasta que salió una empleada de la empresa. Hyaki le contó su experiencia para convencerla. Le dijo que solo quería que le dijera en qué país había comprado la propiedad de Junwoo. Pero la mujer, pensando en que tenía que mantener a sus hijos y no podía perder su trabajo, se negó. Sin embargo, era evidente que sentía lástima por Hyaki. Mientras Hyaki buscaba desesperadamente el dinero, algo inesperado sucedió que provocó una pelea entre Junwoo y Hyaki. Ese día, su hija vio a Junwoo en el centro comercial y corrió a perseguirlo. Sin embargo, se cayó y se golpeó la barbilla. Esto le dio pie a Junwoo, que no había encontrado ninguna excusa para sacar el tema. Le preguntó a Hyaki, ¿cómo eres de madre? ¿Qué es más importante, tu carrera profesional o tu hija? Hyaki respondió, tú persigues tu carrera profesional y no eres egoísta. Pero yo sí lo soy. A continuación, Junwoo le pidió el divorcio. En realidad, esto era algo que Hyaki ya se esperaba, por lo que no se sorprendió, sino que le preguntó a su hija, ¿qué hacías cuando se ha hecho daño? Desde que ha entrado en el hospital, no has preguntado si está grave, sino que te has apresurado a pedir el divorcio. Junwoo estaba claramente nervioso, pero tenía la decisión tomada. Al llegar a casa, le entregó a Hyaki un acuerdo de divorcio que llevaba consigo. Junwoo le dijo con indiferencia que se tomara un tiempo para ir a la oficina del registro civil y tramitar los papeles. Hyaki se burló de él diciendo que parecía tener poderes adivinatorios. Junwoo dijo que en todos estos años ella se había quedado en casa sin tener contacto con la sociedad, que hacía mucho que no tenían nada en común, que ahora ni siquiera era una madre competente, que su matrimonio ya no tenía sentido. Al principio, Hyaki había renunciado a su carrera para dedicarse por completo a su familia. No esperaba que eso se convirtiera ahora en una razón para que Junwoo la despreciara. Junwoo dijo descaradamente que las personas cambian y que nadie puede responsabilizarse de la vida de otra persona. No me chantajees con la moral. Ninguno de los dos le debe nada al otro. A continuación, Hyaki planteó sus condiciones, la mitad de los bienes comunes y la custodia de la hija. Sin embargo, Junwoo respondió que había contratado al mejor abogado y que no le daría dinero a Hyaki. Probablemente ni se imagina que Hyaki ya ha contratado a un abogado y ha reunido muchas pruebas en su contra, para obligar a Hyaki a firmar el acuerdo de divorcio. Junwoo ha vendido la casa a escondidas. En su enfado, los padres de Hyaki echaron a los compradores potenciales. Hyaki corrió a la empresa para preguntarle a Junwoo dónde iban a vivir ella y su hija ahora que había vendido la casa. En realidad, esto no es más que una estratagema de Junwoo. Si aceptas firmar sin dudarlo, te daré algo de dinero para que compres una casa más pequeña. Junwoo solo quiere divorciarse de Hyaki con el menor coste posible. Él cree que Hyaki no montará un escándalo ni utilizará a su hija como arma arrojadiza. Junwoo afirma que su futuro está ligado a la calidad de vida de su hija. Hyaki podría montar un escándalo en la empresa y destruir por completo la reputación de Junwoo. Pero entonces recuerda las palabras del abogado. Debe ser paciente hasta averiguar dónde ha transferido Junwoo sus activos. Por eso, Hyaki decide hacer creer a Junwoo que ha cedido. Pero hay cosas que hay que decir. Con estos trucos pretendes que firme el acuerdo de divorcio y renuncie a la custodia de mi hija. Ahora, Hyaki quiere averiguar en qué país ha comprado Junwoo la casa. Le pide a Tiance que finja ir a una entrevista en una agencia inmobiliaria. Luego le pide a Manly que vaya a molestar al jefe de la agencia para distraer su atención. Mientras tanto, Tiance llama a Junwoo en secreto con el teléfono de su jefe. Junwoo le dice que ha encontrado a la persona y que su casa está en Nueva Zelanda y que ya ha cambiado de propietario. Tiance le hace una señal a su hermana. Luego, Manly dice que se ha equivocado de lugar y se marcha con aire indiferente. Después,
Junyu sospecha y vuelve a llamar. Al oír la voz del jefe, se queda tranquilo. Cree que todo ha salido a la perfección. Así que busca a alguien para echar a Hyaki. El niño, que quizá nunca ha visto una escena así, se asusta y se pone a llorar. En ese momento, Junyu llama a Hyaki para preguntarle si lo ha pensado bien. El abogado le dice que, si Hyaki está de acuerdo, Junyu recibirá 1 millón de compensación. Pero Hyaki ni lo pensó y le pidió al abogado que sacara todas las pruebas de la transferencia de bienes de Junyu. Junyu se quedó paralizado. No sabía que Hyaki había preparado tantas pruebas. Estas pruebas confirmaban que había transferido sus bienes. Junyu le preguntó a Hyaki cuándo se había vuelto tan intrigante. Hyaki respondió, ¿no te parece ridículo? Tú me has engañado y yo defiendo mis intereses. ¿Y eso es ser intrigante? En ese momento, el abogado de Junyu dijo que esos activos ya se habían transferido al extranjero y que Hyaki no podía hacer nada. En el país, incluso añadió que este tipo de juicios se prolongaban mucho y que Junyu podía alargar el proceso. Pero Hyaki no podía permitírselo. El abogado de Hyaki respondió que tenían todo el tiempo del mundo. Ya habían certificado las pruebas en el extranjero en la embajada. Si era necesario, podían presentarlas en cualquier momento. A continuación, el abogado le mostró una foto a Junyu. Junyu comprendió por completo a Hyaki. Hyaki no era solo una ama de casa que se dedicaba a las tareas domésticas. Junyu había perdido a Hyaki en la universidad. Esta vez no quería volver a tener remordimientos. Después de que Hyaki fuera expulsada por Junyu, no tenía dónde vivir. Inesperadamente, Cian le regaló a Hyaki su antigua mansión valorada en más de 100 millones. La casa estaba completamente equipada y era muy cómoda. En palabras de Manly, Hyaki ha tenido suerte en la desgracia. Sin embargo, Junyu no lo tiene nada fácil. Le ha dicho a sus padres que Hyaki es ahora un gran problema. Los padres de Junyu aún no saben que Hyaki tiene todas las pruebas y quieren salir en defensa de su hijo. A primera hora de la mañana, antes de que Hyaki se levantara, sus suegros fueron a buscarla. Hoy han venido a por la custodia de la niña. La suegra, nada más entrar, acusó a Hyaki de dar de comer comida para llevar a la niña. Hyaki, debido a su trabajo, había dejado a su hija al cuidado de sus padres. Sin embargo, sus suegros utilizaron eso como excusa para decir que Hyaki no tenía tiempo para cuidar a la niña y que se la dieran a Junyu. Hyaki argumentó que sus padres también podían ayudarla a cuidar a la niña. El suegro respondió que la niña llevaba su apellido y que su padre no podría cuidarla con el mismo cariño. Cian regresó y dijo con autoridad que bastaba con cambiar el apellido de la niña. En ese momento, la suegra comenzó a difamar la relación entre Hyaki y Cian. No es de extrañar que Junyu quiera divorciarse. No discutes ni protestas. Es porque has encontrado otro hombre. Hyaki se enfadó mucho y les pidió que se marcharan de allí. La suegra se agarró a eso como a un clavo. Amenazó con hacer públicos los trapos sucios de Hyaki. Su comportamiento enfureció a Hyaki. Vosotros sabéis mejor que nadie quién tiene el problema en mi relación con Junyu. La suegra dijo con arrogancia, ¿tienes pruebas? ¿Cómo te atreves a difamar a mi hijo? Hyaki respondió, si no te importa, pondré las pruebas en la puerta de la empresa de Junyu. Los padres llegaron a la empresa y provocaron a Hyaki, diciendo que no se preocupaba por sus hijos. Mientras tanto, Hyaki vivía en una casa elegante y llevaba una vida cómoda. En realidad, ese era el lado más feo de su personalidad. Lo que querían era que Hyaki pasara por lo peor posible. Pero Hyaki, tras dejar a Junyu, no solo vive bien, sino que además tiene a su lado a Cian, un hombre excelente. Junyu, al ver que Hyaki ha ascendido en la empresa de Cian, se siente aún más molesto. ¿Cómo puede Hyaki ser mejor que él? No sé en qué está pensando Junyu. Ha quedado con Cian para pedirle que retire el ascenso de Hyaki. Cian le pregunta si es una petición de la empresa o una petición personal. Tu empresa no tiene derecho a interferir en los asuntos de personal de nuestra empresa. Si es tu idea, lo siento aún más. No nos conocemos bien. Al ver que Cian no se inmutaba, Junyu empezó a menospreciar a Hyaki. Hyaki solo es un ama de casa que acaba de volver al mundo laboral. No tiene la capacidad para ocupar ese puesto. Cian dijo que tenía una reunión y se marchó inmediatamente. Junyu se está humillando a sí mismo, buscando problemas donde no los hay. Yo también lo encuentro extraño. Junyu claramente no quiere a su hija, pero exige la custodia. ¿Cuándo se quitará esa máscara de hipocresía? Además, la niña ha dicho que solo quiere vivir con su madre. Qué bonito es que madre e hija se quieran tanto. Ese día, Hyaki fue a recoger a su hija al jardín de infancia. La profesora le dijo que su abuela se la había llevado. Hyaki sabía que era cosa de Junyu. Efectivamente, los abuelos habían escondido a Lily en un hotel. Lily no paraba de llorar porque no veía a su madre. Pero los abuelos no se inmutaron. Para ayudar a Junyu, eran capaces de hacer cualquier cosa. Además, el padre le aconsejó a Junyu que fuera despiadado y no se ablandara. Con una familia así, Junyu no podía evitar convertirse en un canalla. Más tarde, Hyaki fue a la empresa de Junyu para reclamar a su hija. Junyu se mostró muy firme, porque sabía que su hija era el punto débil de Hyaki. Si controlaba a su hija, Hyaki se sometería y haría grandes concesiones. Hyaki, fuera de sí, quería ver a su hija a toda costa, pero Junyu no tenía ningún miramiento por su matrimonio. Junyu le dijo que si no quería perder el tiempo,
Que siguieran así y ya verían quién aguantaba más. Hyaki entiende que si no firma el acuerdo de divorcio, no volverá a ver a su hija. Reúne a Manli, Cian y el abogado para discutir una estrategia. Como Hyaki y Junyu aún no han tramitado el divorcio, legalmente no pueden hacer nada contra Junyu. Hyaki, que ha perdido la razón, quiere aceptar las condiciones de Junyu. Ahora solo quiere ver a su hija lo antes posible. No le importa nada más. Cian la detiene a tiempo y la hace entrar en razón. Si le llamas ahora, caerás en su trampa, dijo el abogado. Aunque Hyaki estaba a punto de rendirse, Junyu también estaba al límite. Ahora solo era cuestión de quién perdería la paciencia primero. Sin embargo, algo cambió la opinión de Hyaki. Ese día, la abuela llevó a Lily al centro comercial a jugar. Una compañera de clase de Lily la vio por casualidad, así que Lily aprovechó que la abuela había ido al baño para decirle unas palabras en secreto a su compañera. Al día siguiente, la madre de la compañera le entregó a Hyaki una grulla de papel azul. Lily dijo que echaba mucho de menos a su madre y que su hogar era donde estaba su madre. Hyaki se prometió a sí misma que nunca se separaría de su hija en toda su vida. Sin embargo, un descubrimiento fortuito de Manli ayudó a Hyaki. Ese día, escuchó por casualidad una conversación entre Junyu y Yazi. Yazi le dio un ultimátum a Junyu. Tenía un mes para resolver el asunto de Hyaki. Al parecer, el abogado de Hyaki había analizado bien la situación. El más preocupado era, efectivamente, Junyu. Manli se lo contó inmediatamente a Hyaki. Hyaki sabía que Junyu solo era capaz de recurrir a métodos deshonestos. Yuton se encontró con Junyu en el garaje y lo invitó a una exposición de pintura que él patrocinaba. Ella le pidió expresamente que llevara a Hyaki. Junyu inmediatamente puso una excusa, diciendo que Hyaki tenía que acompañar a sus hijos a una clase extra, pero esta vez no había contado con ella. El día de la exposición, mientras estaba hablando animadamente, Hyaki llegó. La aparición repentina de Hyaki hizo que Junyu sintiera que algo iba mal, pero en ese momento, Junyu fingió estar tranquilo y le preguntó a Hyaki por qué no le había avisado antes. Hyaki respondió que él tampoco le había avisado. Cada palabra de ella hacía que Yazi se sintiera como si estuviera sentado sobre agujas. Al ver la situación, Junyu se apresuró a decir, tenemos que medir nuestras palabras. Tenemos que comportarnos con decencia. Hyaki respondió, alguien como tú no tiene decencia cuando se comporta así. Solo quiero exponer tu fealdad ante todos. Junyu pensó que Hyaki no se atrevería a hacer nada por guardar las apariencias, pero se equivocó, ya que él le había enseñado a Hyaki cómo lidiar con la escoria. Junyu quería llevarse a Hyaki de allí rápidamente, pero Hyaki no se iba a ir tan fácilmente. De repente, sacó a relucir todas las fechorías de Junyu. Esto dejó a Yazi en ridículo. Para lidiar con escoria como Junyu, había que recurrir a medios poco convencionales. Junyu seguía intentando defenderse con todas sus fuerzas, pero Hyaki no se daría por vencida hasta conseguir su objetivo. De repente, Junyu mostró su verdadero rostro. Ese era su verdadero yo. Yuton le reprendió y le dijo que no se pasara de la raya. Junyu no tenía cara para quedarse allí y se marchó. Aunque el comportamiento de Hyaki no fue muy elegante, fue muy satisfactorio. A continuación, la noticia de su escándalo en la exposición se convirtió en tendencia en las redes sociales. El asunto entre Junyu y Yazi se difundió como la pólvora por internet, con comentarios que lo insultaban a él. Ahora los dos se habían convertido en el hazmerreír de todos. Los altos cargos de la empresa convocaron a Junyu para hablar con él, pero Junyu dijo que no se había imaginado que Hyaki fuera a tomar medidas tan extremas para conseguir algo más. Ella era capaz de todo. Yuton, que era una persona sensata, se burló en secreto del carácter de Junyu. Junyu también sabe que, después del escándalo de ayer, su imagen de buen hombre se ha derrumbado y solo le queda aceptar el descenso de categoría que le ha impuesto la empresa. Yuton también le recuerda a Junyu que ceda la custodia de su hija a Hyaki. Junyu se da cuenta de que los altos cargos de la empresa no creen sus calumnias contra Hyaki. En su delicada situación, no le queda más remedio que reunirse con Hyaki para negociar. Sin embargo, Junyu sigue sin estar dispuesto a dividir los bienes a partes iguales. Su única concesión es renunciar a la custodia de su hija. El abogado de Hyaki le dice que, si es necesario, le demandará. Finalmente, ante la firmeza de Hyaki y su abogado, Junyu se ve obligado a ceder. El día de los trámites, una pareja que acaba de casarse les da caramelos de boda. Junyu les dice que han venido a divorciarse, lo que deja a la pareja bastante incómoda. En ese momento, Hyaki les llama para darles las gracias. Para Hyaki, dejar a Junyu era sin duda un motivo de alegría. Pronto terminaron los trámites del divorcio y salieron. Hyaki se sentía como si hubiera renacido. En sus propias palabras, ese día era el día de su renacimiento. Nadie puede poner todo el peso de su vida sobre otra persona. Si no puedes ser independiente, primero debes aprender a serlo. Si no te sientes seguro, debes aprender a darte seguridad a ti mismo. El matrimonio debe ser la guinda del pastel. La solución a todos los problemas siempre está en nosotros mismos. Yazi se quedó embarazada inesperadamente y quiso denunciar la boda a Junyu inmediatamente. Además,
puso una condición: no vivir con los padres de Junwoo en el futuro. Junwoo dijo que su situación económica no le permitía comprar una casa nueva. Yazi le preguntó inmediatamente qué quería decir con eso. Junwoo aún no había sacado ningún beneficio de ella y ahora tenía que gastarse una gran cantidad de dinero en una casa. Por supuesto que no iba a hacer algo tan perjudicial para él. Así que Junwoo le pide a Yazi que pida prestado algo de dinero a sus padres. Yazi no es tonta, ya que sus padres no estaban de acuerdo con el matrimonio. Ella le deja claro a Junwoo que no piense en pedir dinero a sus padres. Este es el castigo por querer tomar un atajo. Los padres de Junwoo son aún más ridículos, ya que piensan que después de que su hijo se case con Yazi, ellos podrán vivir en una villa de lujo. Pero los padres de Yazi no solo no le dieron la villa, sino que le dijeron a Junwoo que comprara la casa con su propio dinero. Sin embargo, Junwoo es muy calculador. Él fantasea con que Yazi es hija única y que todo su patrimonio será suyo en el futuro. Por eso, el dinero que gasta ahora en Yazi lo considera una inversión. Los padres de Junwoo se alegraron mucho al oírlo, pero estaban soñando en grande. El día de la boda, los padres de Yazi ni siquiera quisieron asistir, pero Junwoo tranquilizó a Yazi diciéndole que sus padres seguro que vendrían, porque había enviado invitaciones a todos los amigos de los padres de Yazi. Junwoo estaba seguro de que los padres de Yazi, por mantener las apariencias, acudirían sin falta. Efectivamente, los padres de Yazi aparecieron en el último momento. Junwoo pensó que ya tenía asegurada su posición como yerno, pero, por desgracia, eso era solo una ilusión. Durante el brindis, los padres de Yazi rechazaron el brindis de Junwoo. La madre de Yazi dijo: que hayamos venido hoy no significa que te aceptemos como persona. En cuanto a la familia, tú te has casado por encima de tu clase con Yazi. Que Yazi te haya elegido es culpa nuestra. Que no hemos educado bien a nuestra hija. Junwoo se apresuró a jurar lealtad, pero no esperaba que sus padres, tan interesadas, tuvieran algo que decir. ¿Quieres decir que nuestro hijo no está a la altura de vuestra hija? No hay que temer a un enemigo poderoso, sino a un compañero incompetente. Los padres de Yazi ya tenían una mala opinión del carácter de Junwoo. La madre de Junwoo armó un escándalo y los invitados se quedaron mirando como si fuera una obra de teatro. Junwoo, sin embargo, amenazó a su suegro con el embarazo de Yazi, lo que lo dejó aún más en evidencia. Yazi le dijo que no soñara con utilizar al niño para chantajearlo. Después de casarse, Yazi no estaba dispuesta a aguantar los malos hábitos de su suegra. El televisor estaba demasiado alto y le impedía dormir, así que salió corriendo y lo apagó. Al final, Yazi les advirtió que si seguían así, tendrían que mudarse. Si querían seguir viviendo allí, tenían que seguir sus reglas. Hyaki, para celebrar que había vuelto a ser soltera, se fue de fiesta con Manli y un grupo de amigas a un bar. Cian ya había sido disfrazado de chica por Lily. No pudo soportarlo y quiso llamar a Hyaki para que volviera. Cuando Hyaki llegó a casa, vio que su hija ya se había dormido. Cian estaba ocupado con sus cosas. Después, los dos salieron a dar un paseo y hablaron. Cian también tenía intención de declararse a Hyaki esa noche. Justo cuando iba a decir lo que sentía, el ruido de una moto lo interrumpió. Cuando Hyaki le pregunta, él se echa atrás y no se atreve a decirlo. Se nota que Hyaki está bastante decepcionada, porque ella ya sabía lo que Cian sentía por ella. Hyaki había estado esperando este momento. Pero, por desgracia, Cian no estuvo a la altura en el momento decisivo. Después de dejar a Junwoo, Hyaki experimenta un auge en su carrera profesional. El algoritmo que ha creado con su equipo ha superado los obstáculos técnicos. Es el resultado del esfuerzo incansable del equipo. Aunque se había logrado un gran avance técnico, aún quedaba un largo camino por recorrer para obtener beneficios. Hyaki estaba bajo una gran presión por los problemas de liquidez de la empresa. Salió sola, triste y abatida. Cian la vio y se acercó para acompañarla. Hyaki le abrió su corazón. Le dijo que tenía mucho miedo de decepcionar a las personas que la seguían. Hyaki se apoyó en la espalda de Cian y lloró desconsoladamente. Cian no la consoló, sino que la dejó liberar en silencio las emociones reprimidas durante tanto tiempo. Con el paso del tiempo, Hyaki y Lily empezaron a sentir que formaban una familia. Hyaki se pasaba el día buscando inversiones, mientras que Cian se quedaba en casa cuidando de Lily. Lily quería a Cian más que a Junwoo. Lily le regaló a Cian un par de zapatillas de hombre. Era un regalo que solo se le hacía al protagonista masculino. Además, eran iguales a las de Hyaki y su madre. Lily dijo emocionada, así pareceremos una familia. Ese día, un compañero de trabajo encontró a Hyaki y le dijo que si no pagaba el alquiler, el casero los echaría. Hyaki se enfrentaba al fracaso de su primer negocio. Justo en ese momento, el inversor Yuton la citó para reunirse, lo que le dio esperanzas. Tras encontrarse, ambos estaban hablando de la inversión. Sin embargo, en ese momento, Yuton vio a su marido y su expresión cambió radicalmente. En realidad, era un plan de Hyaki. Hyaki sabía desde hacía tiempo que el marido de Yuton había contratado a una secretaria joven. Como mujer, no podía soportar que Yuton no supiera nada. La hermana aprovechó la oportunidad de reunirse con Yuton para que ella lo viera con sus propios ojos. Al descubrir la verdad, Yuton perdió todo interés en la inversión. La empresa de Hyaki también perdió toda esperanza. Sin embargo, ella no se arrepintió de lo que había hecho. Sin salida,
envió un correo electrónico a todos los empleados anunciando la disolución de la empresa. Al marcharse, Hyaki miró con nostalgia el lugar en el que había invertido tanto sudor y esfuerzo. Recordó todas las dificultades que había atravesado y sintió una mezcla de emociones. Cuando Hyaki salió, Cian ya la estaba esperando. ¿Quieres saber qué hago cuando estoy deprimida? Cian llevó a Hyaki a una sala de juegos para jugar juntos. Poco a poco, Hyaki se fue animando. Al irse, Cian invitó a Hyaki a volver a trabajar en su empresa. Pero Hyaki le dijo a Cian: quiero volver a reunirme con la junta directiva de tu empresa. A la mañana siguiente, Cian se preparó para llevar a Hyaki a negociar con la junta directiva. Hyaki estaba muy bien preparada para que la empresa pudiera seguir adelante. En ese momento, apareció Yuton. Si Yuton estaba dispuesto a invertir, la empresa de Hyaki podría resurgir. Mientras tanto, los empleados de la empresa de Hyaki se disponían a liquidar todo. En ese momento, un compañero recibió una llamada en la que se les ordenaba que no se llevaran nada. Tras conseguir la financiación, Hyaki cambió de oficina. Hyaki y sus compañeros brindaron por este logro tan difícil de conseguir. En ese momento, Manly se dio cuenta de que Cian no apartaba los ojos de Hyaki. Llamó a Cian a un lado y le dijo que no podía seguir así. Manly animó a Cian a que fuera a por Hyaki y no volviera a perderla, y que no dejara que Hyaki volviera a encontrarse con alguien como Junyu. Las palabras de Manly conmovieron profundamente a Cian. De camino a casa, pensó en declararse a Hyaki, pero al volverse, vio que Hyaki se había quedado dormida. Cian se disponía a cubrirla con su propia ropa. Hyaki se despertó de repente. Quizás era la primera vez que se encontraban tan cerca. Al bajar del coche, Cian reunió el valor para llamar a Hyaki, pero antes de decir nada, el teléfono de Hyaki sonó. Cian se quedó sin palabras. Ella le dijo a Cian que lo hablara al día siguiente y entró en la casa. Después de que Cian se marchara, Hyaki volvió a salir. En realidad, ella ya sabía lo que él quería decir. En ese momento, Yazi estaba enfadándose con la madre de Junyu. ¿Acaso solo soy una máquina de hacer hijos para vosotros? Junyu se casó con una rica y ahora está pagando las consecuencias. Al final, solo le quedó llevar a sus padres a un hotel. Yazi es la mujer que tanto le costó casarse y no puede permitirse ofenderla. Así que ahora solo le queda sacrificar a sus padres. Su madre le dijo a Junyu, señalándole con el dedo: te has casado y te has olvidado de tus padres. Sin comparación no hay dolor. En ese momento, el padre de Junyu recordó lo buena que era Hyaki. Aunque Hyaki no era muy cercana con ellos, al menos era mejor que su actual nuera. Pero ¿de qué servía decir eso ahora? Pronto se extendió el rumor de que Yazi había echado a sus suegros de casa. Esa noche, Junyu asistió a una reunión de antiguos alumnos. Sus compañeros incluso habían oído que Yazi era una mujer muy poderosa. Junyu se esforzó por negarlo todo, diciendo que eran solo rumores. Yazi era una persona muy controladora. Mientras Junyu estaba en la reunión, Yazi no dejaba de llamarlo. No sabía si era porque no tenía confianza en sí misma o en Junyu. Junyu, para demostrar su masculinidad ante sus compañeros, no contestaba el teléfono. En ese momento, debía de estar muy molesto, ya que se bebió varias copas seguidas. Quizás ahora se arrepienta. Yazi también se dio cuenta rápidamente del problema de Junyu. Esa noche, de repente, escuchó que Junyu estaba hablando por teléfono. Resultó que Junyu había vendido los datos confidenciales de su empresa a la competencia. Además, la competencia le había dado una gran suma de dinero. Yazi le preguntó si sabía que eso era ilegal. Junyu le dijo que no debía revelar nada, porque si no, ella también se vería involucrada. En ese momento, Yazi descubrió la verdadera cara de Junyu. Sin embargo, Junyu siempre conseguía convencer a Yazi en los momentos cruciales. Lo hago por ti y por los niños. Te prometo que no volveré a hacerlo. La ingenua Yazi le creyó, pero pronto se dio cuenta de la hipocresía de Junyu. Esa noche, Junyu volvió a emborracharse y, al llegar a casa, se desplomó en el sofá. Yazi, al ver a ese hombre tan diferente antes y después del matrimonio, sintió una amargura indescriptible, pero lo que más la dejó estupefacta fue que Junyu, borracho, empezó a decir tonterías. Junyu dijo que quienes decían que él le tenía miedo a su mujer estaban mintiendo. Al principio, Yazi pensó que se refería a ella, pero poco a poco se dio cuenta de que la persona a la que describía no tenía nada que ver con ella. De repente, pensó en alguien, Hyaki. Yazi, enfadada, le tiró un vaso de agua a la cara a Junyu. Junyu, con el fin de destruir la colaboración entre la empresa de Hyaki y el Grupo Futuro, incitó a la junta directiva a adquirir el Grupo Futuro para que la empresa de Hyaki no pudiera sobrevivir. En realidad, la colaboración entre Hyaki y el Grupo Futuro no era más que una estrategia para que Junyu se enterara. Ella ya había calculado que Junyu se interpondría en el camino. Pronto, la junta directiva llamó a Junyu para hablar con él. La adquisición del Grupo Futuro fue cancelada por sospecha de fraude financiero. Además, la junta directiva sospechaba que Junyu había recibido una enorme suma de dinero del Grupo Futuro. Si las denuncias resultan ciertas, Junyu no solo corre el riesgo de ser despedido, sino que también podría ser procesado penalmente. En ese momento, Hyaki, gracias a su trabajo duro y al algoritmo que había desarrollado, se ganó el favor de las empresas más importantes del sector. Finalmente, logró sacar a la empresa de la crisis y la llevó a una era de rápido crecimiento. Junyu,
Tras cometer sus errores, buscó la ayuda de su suegro. No quería ir a la cárcel y prometió que no volvería a hacerlo. El padre de Yazi, que conoce su carácter, le dice claramente que no puede ayudarle. Junyu le responde que puede ayudarle, pero que también debe pensar en su hija. Si su carrera se arruina, su hija también sufrirá en el futuro. El padre de Yazi nunca ha tenido una buena opinión de Junyu. En esta situación, no echarle más leña al fuego ya es ser cortés. Junyu quiere utilizar a Yazi para pedirle ayuda a su padre. La actitud de Yazi es clara: si no hay ningún problema, que investiguen. Si realmente tienes algún problema, yo te ayudaré. Junyu siguió discutiendo y solo admitió haber recibido un poco de dinero para relaciones públicas. Volvió a sacar a relucir el tema del bebé que aún no había nacido. ¿Quieres que tu hijo nazca sin padre? Pero Yazi no se inmutó. Al ver esto, Junyu dejó de fingir y le preguntó si no iba a ayudarlo. Yazi respondió: mi familia no necesita dinero. ¿Por qué haces algo tan ruin? Junyu respondió que lo hacía precisamente porque su familia abusaba de su poder. No quería soportar más sus miradas de desprecio. Junyu estaba actuando por un orgullo retorcido, así que decidió arriesgarlo todo para conseguir dinero. Yazi le dijo que era culpa suya y que no debía culpar a nadie. Pero Junyu respondió con saña que entonces todos se pelearían y nadie saldría bien parado. Pero Yazi le dijo que aunque él fuera a la cárcel, eso no tendría nada que ver con su familia. Junyu le preguntó si ahora quería dejarlo. Una vez dicho esto, ya no había vuelta atrás. Yazi estaba furiosa y a punto de pegarle, pero Junyu ya no estaba dispuesto a ceder. Yazi fue empujada y sintió un dolor en el estómago. En ese momento, Junyu era un loco para ella. Solo quería marcharse cuanto antes. Junyu había llegado a ese punto por su propia culpa. Yazi, sola fuera, temía que el parto se adelantara debido a la emoción. Por suerte, Manli y Hyaki pasaron por allí y la llevaron al hospital a tiempo. Cian está decidido a declararse a Hyaki esta noche, pero Hyaki todavía tiene dudas, ya que su matrimonio fallido con Junyu le impide volver a enamorarse. Y además ahora tiene una hija. Teme que si fracasan, ni siquiera podrán seguir siendo amigos. Hyaki le dice con sinceridad a Cian que no es fácil para ella tomar una decisión en este momento. Le pide que le dé un poco de tiempo para pensarlo. Cian le promete que la esperará. Desde que Cian le confesó sus sentimientos a Hyaki, ella no se atrevía a mirarlo a la cara. Esa noche, cuando Hyaki salió de la oficina, Cian quiso quedar con ella, pero Hyaki le mintió y le dijo que estaba a punto de llegar a casa. Sin embargo, lo que ella no sabía era que Cian estaba allí, no muy lejos. Mirándola, se dio cuenta de que Hyaki la estaba evitando. Ese día, Hyaki y Manli se sinceraron. Si ella rechazaba a Cian, ¿desaparecería de su vida? Si lo aceptaba, ¿fracasaría su relación? Hyaki estaba tan herida por Junyu que no se atrevía a iniciar una nueva relación. Pero Manli le dijo que Cian no era como Junyu. Si rechazaba a Cian, se arrepentiría en el futuro. Al día siguiente, Hyaki y Cian fueron juntos a su antigua escuela. Cian invitó a Hyaki a la sala de billar de la escuela para echar una partida, y le enseñó personalmente a jugar al billar. Cuando estaban en la universidad, Junyu también le había enseñado a Hyaki a jugar al billar. ¿Quién iba a imaginar que, años después, volverían al punto de partida? Pero, a diferencia de entonces, esta vez Cian no iba a dejar escapar a Hyaki. El orden en que aparecen las cosas en la vida es muy importante. Un paso antes o un paso después y el final puede ser completamente diferente. Pero si al final vas a llegar, no importa que sea un poco más tarde. Ya hemos dejado atrás la inmadurez y nos hemos convertido en mejores versiones de nosotros mismos. En el momento más maduro, nos encontramos con el otro, que llega tarde, pero en el momento justo. A continuación, llega el importante momento de la propuesta de matrimonio. En la presentación de la empresa de Hyaki, sin que Hyaki lo supiera, organizó en secreto la propuesta de matrimonio. De repente, apareció en la pantalla gigante un brillante diamante. En ese momento, Cian se arrodilla, levanta el anillo de diamantes que ha preparado con tanto cariño y mira a Hyaki con ojos llenos de ilusión. Con voz temblorosa, le pregunta: ¿quieres casarte conmigo? En ese instante, el tiempo parece detenerse. Todos los presentes esperan la respuesta de Hyaki. Esta vez, Hyaki no lo duda ni un segundo y acepta. Su rostro se ilumina con una sonrisa radiante y su corazón se llena de ilusión y esperanza por el futuro. En ese momento tan especial, Hyaki tomó la decisión más acertada. El fin de semana se celebró la boda de Cian y Hyaki. Cian estaba de pie en medio del escenario, con la mirada llena de expectación y espera. Al son de una música suave, el padre entregó oficialmente la mano de Hyaki a Cian. Ese día, Manli grabó con su móvil las pruebas del delito de Junyu. Cuando Junyu se dio cuenta, le pidió que le entregara el vídeo. Por suerte, Manli fue inteligente y lo envió inmediatamente a su correo electrónico. Aunque Junyu le quitó el móvil, ya era demasiado tarde. Entonces, comenzó a amenazar a Manli con el soborno que habían recibido juntos. Si él iba a la cárcel, Manli tampoco se libraría. Sin embargo, Manli no se dejó intimidar por Junyu. Decidió entregar las pruebas a la junta directiva de la empresa. Junyu vio a Manli entrar en el ascensor y comenzó a perseguirla.
Pero ya era demasiado tarde. Manly entregó el vídeo al jefe de la empresa y reveló todos los movimientos de dinero entre Junyu y los clientes durante todos estos años, si era necesario. Incluso estaba dispuesta a testificar en el juicio. Junyu sabía que todo había terminado y decidió ir al hospital por última vez a ver a su hija recién nacida. Por desgracia, tanto él como sus padres fueron impedidos de entrar en la habitación. Los padres de Yazi no les dejaron entrar. Nuestra hija ha decidido divorciarse de ti. Junyu insistió en que no estaba de acuerdo con el divorcio. El padre de Yazi le dijo: no estoy negociando. Te estoy informando. Espero que seas tan inteligente en este asunto como lo has sido en todo lo demás. A estas alturas, Junyu sabía que no podía ganar a los padres de Yazi. Y además le quedaba poco tiempo. Su padre le dijo a Junyu que no aceptara el divorcio bajo ningún concepto. Porque Yazi no tenía ningún bien a su nombre. Si se divorciaban, Junyu no solo no recibiría nada, sino que tendría que darle la mitad de sus bienes a Yazi. Junyu dice que él y Yazi firmaron un acuerdo prenupcial y que, si se divorcian, no recibirá ni un centavo. Junyu, borracho, llega al lugar donde su hija suele jugar y recuerda los felices momentos que pasaron allí los tres, riendo y jugando. En aquel entonces, se dejó llevar por la riqueza y pensó que Yazi, la hija de una familia rica, le proporcionaría más placeres materiales y satisfacción vanidosa. No se imaginaba que el precio que pagaría sería tan alto. Ahora por fin comprendía el vacío interior y el arrepentimiento infinito que sentía. El arrepentimiento era definitivo y solo le quedaba soportar el dolor en su corazón para siempre. Ese día, Junyu fue a la pista de hielo a ver a su hija jugar y, por casualidad, vio a Cian y Hyaki pasando un rato agradable juntos. Se sintió invadido por una mezcla de emociones. Esa felicidad debería haber sido suya, pero la había perdido con sus propias manos. Pero lo que tenía que pasar, pasó. Junyu fue detenido por delitos económicos. Tenía una carrera exitosa, una vida acomodada y una hija adorable. Pero ahora, de la noche a la mañana, se ha convertido en un preso. Hyaki y Cian, al enterarse de la detención de Junyu, se preocupan por Lily. Lily estaba esperando que Junyu la llevara a divertirse este fin de semana. Cian sugiere que le digan a Lily que Junyu está de viaje, pero Hyaki decide contarle la verdad a Lily. Para Lily, esto también es una forma de madurar. Hyaki cuenta con el apoyo de Cian. Deciden acompañar a Lily para que afronte la situación. Y así termina la historia de hoy.